Bueno, y el caso del asesinato de las dos jóvenes argentinas y su proceso investigativo sigue generando mucha preocupación dentro y fuera del país. El doble crimen y los siguientes asesinatos registrados en la provincia de Santa Elena dejan la percepción de que estaría aumentando las muertes violentas, sobre todo de mujeres, dejando al Ecuador como con una imagen de un territorio inseguro, peligroso, principalmente luego de que los Estados Unidos lanzaron una alerta para que sus habitantes no visitaran Ecuador por los riesgos a los que supuestamente se expondrían. Hoy nos acompaña el ministro del Interior, José Serrano, para hablar sobre este tema. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar aquí. Muchas gracias, Gisela. Sí, efectivamente, nosotros tenemos que partir de un contexto también en el cual estamos viviendo en el Ecuador alrededor de estas tragedias, ¿no? Porque más allá del caso frío que engrosa una estadística, está la situación propia de los familiares, de las víctimas de estos delitos y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces la alarma, la alerta, pero sobre todo el dolor y sobre todo la angustia, la propia desesperanza, el estado de negación en el cual los familiares pueden verse inmersos en estos procesos es el tema fundamental y el que nos debe preocupar. No solamente debemos estar preocupados por los homicidios y asesinatos en función de que si se aumentan o se disminuyen cifras, sino sobre todo de cómo la sociedad en su conjunto genera un proceso de convivencia social pacífica y vivimos sin miedo. Ese es el tema medular. Mire, solamente, Gisela, por mencionarle un tema importante, ¿no? Ustedes han presentado un reportaje sobre 5 muertes violentas que se han dado en una semana en Santa Elena. En realidad son 15 días, ¿no? Porque aparentemente, presumiblemente, el caso de las chicas se da el 22 de febrero, amanecer del 23 de febrero. Pero esos 5 casos específicamente no obedecen a delincuencia común. No obedecen a delincuencia común, obedecen a una violencia social que tiene otra lógica, sobre la cual el Estado tiene otro tipo de responsabilidades y otro tipo de obligaciones. Porque estas 5 muertes violentas, si nosotros hacemos el análisis ya sobre los hechos, sobre los antecedentes, específicamente en ninguno, por ejemplo, el patrullaje de la policía podía prevenir el delito, ¿no? En las 5 muertes violentas, 3 de ellas son por violencia intrafamiliar, 2 de ellas por femicidio. De grupos de bandas organizadas. No, ni de bandas organizadas, ni tampoco que se dan, por ejemplo, por el cometimiento de un delito de robo, por el cometimiento de un delito de sicariato, Bueno, en el caso de las argentinas sí se está hablando de un posible caso de trata de personas. Mire, yo hasta el momento, ya lo ha dicho incluso el propio fiscal general, todos los indicios, todas las evidencias y obviamente las propias versiones y los testimonios, incluso de uno de ellos que es autor confeso, no determinan, no establecen una situación de esa naturaleza. Yo quisiera además plantear cómo están los propios delitos en Montañita. En Montañita el tema de los delitos, sí, efectivamente hay el delito de arranche, es decir, de robo a persona. El tema de la venta y consumo de drogas. Pero el tema del microtráfico. Pero de ahí pasar a que tenemos en Montañita una estructura social que está basada como en otras ciudades del mundo y de Latinoamérica, que no hay ciudades de esa naturaleza aquí en nuestro país, que hay trata de personas, pues definitivamente yo creo que estamos a muchísimo tiempo, luz, yo diría, de poder probar que efectivamente hay una situación de esa naturaleza en este caso en concreto. Pero yo creo que debemos ir mucho más allá, Gisela. No, aquí, pero reitero. Ministro, sobre el tema que usted acaba de decir de Montañita, que no cree que sea tan grave usted, pero si se sabía de la venta de drogas, o sea, me digo la situación de la ciudad, de lo que vive en día a día la gente que va a Montañita, si se sabía que había venta de drogas, si se sabía que habían problemas delictivos, ¿por qué no se le intervino antes? A ver, pero, Gisela, a ver, esa es la imagen, ¿no es cierto?, que ciertos medios al final terminan montando sobre Montañita y que terminan perjudicándole no al gobierno sino al país. En Montañita tenemos hasta unidad de policía comunitaria del nuevo modelo de gestión. Tenemos 22 policías de manera permanente, el modelo de gestión se cumple a cabalidad. Tenemos unidad de Dirección Nacional de Niñez y Adolescencia, DINAPEM. Tenemos subdirección de microtráfico. Tenemos una serie de acciones que nos han permitido justamente establecer una lógica diferente en Montañita. El cometimiento de delitos en Montañita no es
no ha sido de una situación, no ha estado en un nivel alarmante o preocupante efectivamente para en los cuadros de mando integral que vemos cuando revisamos semana a semana los cuadros de robo a personas, de robo a domicilios, del propio microtráfico, ¿no? La tasa de homicidios y asesinatos no están en una situación efectivamente en la que nosotros podíamos haber dicho, Montañita requiere un tipo de intervención como lo hemos hecho en el barrio de la H, como en la Bahía de las Drogas, como en el Cerro como el Cerro Las Cabras en Durán. Es decir, nosotros dentro de esa planificación hemos establecido 180 lugares donde los hemos considerado mitos de la inseguridad. ¿Y dentro de esos no estaba Montañita? No, entre los 180 sí estaba Montañita, pero entre los 50... Entre los primeros 50 no está Montañita. Es decir, tenemos otros lugares que requerían una intervención mayor. Entonces, sí, aquí obviamente la tragedia que hemos vivido, ¿no es cierto?, alrededor de la muerte violenta de las dos chicas argentinas, es obviamente algo que nos golpea, algo completamente doloroso para nosotros, pero es tan doloroso también como la muerte de los dos niños, ¿no es cierto?, que nace y termina con una estructura de violencia intrafamiliar. Es uno de los dos padres, presumiblemente los causantes. O el tema de Anconcito, una joven mujer que también presumiblemente es asesinada por su pareja. Entonces, estos hechos que al final, por lo menos alrededor de las chicas argentinas y obviamente de la joven mujer en Anconcito, son femicidios que además determinan esta preocupación importante que hemos establecido en nuestra legislación, ¿no? No nos olvidemos que antes lo único que teníamos en nuestra legislación alrededor de asesinatos era el homicidio agravado, ¿no? El homicidio agravado, pero no teníamos ni sicariato, no teníamos ni peor femicidio, ¿no? Femicidio, el debate alrededor del femicidio fue que ¿por qué tenemos que categorizar los asesinatos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que categorizar los asesinatos? Y sobre todo alrededor del femicidio, porque una de las mayores preocupaciones que tenemos como gobierno nacional es esa, ¿no es cierto? Es la violencia de género. Es la violencia de género y en ese sentido, priorizar y más bien dicho, tipificar un delito como el femicidio establece también ¿en qué estamos priorizando la política pública de seguridad ciudadana? Ahora, ministro, yo quisiera ir un poco hacia el tema del proceso investigativo en el caso de la muerte de las dos argentinas, porque han habido muchas críticas respecto a que no se llevó el debido proceso. También se habló de que usted se habría tomado atribuciones que le corresponden exclusivamente a la Fiscalía. ¿Cree usted que se adelantó al sacar la fotografía de los dos asesinos en Twitter sin las caras tapadas y que eso pues habría generado esta percepción? Mire, Gisela, miremos cuál ha sido la forma de actuar del Ministerio del Interior y de mí personalmente como ministro del Interior desde hace casi 5 años que estoy en este ministerio, ¿no? Tengo aproximadamente 3.500 tweets que hemos enviado de manera permanente durante estos 5 años y esta ha sido la forma en la que hemos estado informando permanentemente a la ciudadanía de bandas que desarticulamos, de individuos vinculados a este tipo de crímenes. Pero aquí yo creo que, si me permite solo mostrar este cuadro nada más, que creo que es importante, ¿no? Para que vean que resulta ser que ahora ser eficaz, ¿no es cierto?, que la policía haya tenido una actuación inmediata con la intervención permanente de la Fiscalía, ¿no es cierto? A mí lo que me ha correspondido es informar. Yo no he estado presente en ningún solo aspecto dentro de la investigación que no fuese delegado a la policía. Es la policía la que ha delegado. Pero este cuadro, no sé si este cuadro es más completo en realidad. Bueno, está bien ese, ¿no? Pero aquí podemos ver, del 100% de homicidios, este cuadro que habían puesto está muy bien, del 100% de homicidios y asesinatos que se dieron durante el año 2015, policialmente se resolvieron el 62.5%. Y de ese 62.5%, el 45% se resolvieron en las primeras 24 horas. En los siguientes 7 días se resolvieron el 16%. Y en el primer mes, si sumamos los que se resolvieron en 24 horas, en 7 días, y en esos 30 días, se resolvieron el 79% de los delitos.
Esto obviamente que nos debe llamar la atención, pero ¿por qué nos debe llamar la atención? Porque en realidad hemos cambiado la estructura de investigación de la policía, que antes no resolvía, antes del 2012 no resolvía ni el 10% de los homicidios y asesinatos. En el Ecuador no se resolvían ni el 10% de los homicidios y asesinatos. Y si nosotros vemos las estadísticas de personas privadas de la libertad sentenciadas por homicidios y asesinatos hasta el año 2011 específicamente, hasta antes de la reforma judicial, vamos a darnos cuenta que ni siquiera estaban sentenciados el 20% de personas vinculadas a homicidios y asesinatos. Ahora están sentenciadas, resulta ser que el 85% de personas vinculadas a homicidios y asesinatos. Entonces, que la policía resuelva ahora los procesos de homicidios y asesinatos en 24 horas, la gran mayoría, esto determina efectivamente que esta nueva estructura con la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida está dándonos resultados y certezas. Usted lo llama eficacia, efectividad, pero ¿no hubiese sido mejor, en vez de lanzarse a dar la noticia tan pronto, esperar a que la Fiscalía haga lo suyo, investigar, presentar pruebas, pero si todo ha sido investigado por la Fiscalía? No hay un solo tema que nosotros hayamos ido a investigar. Todo el proceso que se inicia el 27 de febrero, ¿no es cierto?, con la denuncia de los padres, con la denuncia de los familiares, con la denuncia del cónsul también. No, todo esto inicia el 27 de febrero. Nuestra preocupación es que si desaparecen 2 jóvenes en nuestro país, extranjeras. Sí, permítame aquí un paréntesis importante, ¿no? Nosotros tenemos la tesis de, ya para proteger a nuestros compatriotas tenemos una obligación natural, pero para proteger a ciudadanos que vienen de turismo, al país, tenemos una doble responsabilidad, claro, ¿no es cierto? Porque estamos cuidando a ciudadanos que nos vienen a visitar, además, entonces la responsabilidad incluso es mayor. Entonces, en esa perspectiva, nos enteramos de la noticia, iniciamos la búsqueda. Esa búsqueda, ¿cómo comenzó? Primero, con un hecho muy simple, ver si es que efectivamente las chicas habían salido o no habían salido del país. Determinamos que las chicas no habían salido del país. Inmediatamente pusimos los 100 mejores investigadores a determinar dónde estaban las chicas. De ahí el resultado de que en menos de 24 horas sepamos lo que había sucedido con las chicas. Pero la responsabilidad del Estado no estaba simplemente con quedarnos con la información y saber qué había pasado con las chicas. Personalmente, llamé a los padres de las chicas. Ese dolor que iban a recibir los padres, la madre de María José y de Marina, no, desde mi perspectiva no lo podía dejar simplemente al teniente, al capitán de la policía. Personalmente, el ministro del Interior llamó a los padres a darles esta trágica noticia. Entonces ese ha sido el rol del Ejecutivo, darle información, poner a los mejores hombres a disposición de la Fiscalía, y la Fiscalía ha hecho la investigación. ¿Cree usted que el tema se ha politizado? Leía un artículo del asambleísta Ramiro Aguilar que decía que la escena del crimen la han convertido en un cuadrilátero para agredir al adversario político. Mire, hay personas sobre las cuales yo ni siquiera creo que debemos hacer mención de sus comentarios. ¿Sí? Personas... Primero, que el señor Aguilar, por ejemplo, nos informe a la ciudadanía por qué le mandaron sacando del CONCEP hace más de 15 años. Cuando él informe eso, entonces comencemos a creer en lo que pueden decir estas personas. Pero tiene mucho sentido lo que sí tiene, porque en las redes sociales se han atacado hacia el gobierno, los opositores también, gente del gobierno atacando. Gisela, nosotros aquí hemos jugado un rol específico alrededor del dolor y la tragedia que han vivido 2 familias y que vive la sociedad. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Cómo nosotros generamos certezas a esas familias, ¿no es cierto?, de que el Estado ecuatoriano, más allá de la tragedia que ya han tenido que vivir, cómo el Estado ecuatoriano no les falla, por lo menos alrededor de las investigaciones policiales, del rol que cumple la justicia y obviamente de no dejar este caso en la impunidad. Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo van a trabajar en conjunto con los peritos argentinos que vienen? ¿Quién va a liderar esa investigación? El fiscal general ha establecido ya el mecanismo, ¿no es cierto?, importante de cómo va a ser la participación de los peritos que argentinos. Y que hayan permitido que ellos lideren un poco la investigación no nos hace quedar aún peor, es decir, que no tenemos nosotros la capacidad de que nuestros propios investigadores logren descubrir qué pasó. Aquí creo que hay 2 elementos fundamentales. Uno, el procesal específicamente de cómo el caso se investiga, continúa
con ese proceso y se establecen las responsabilidades finales para el juzgamiento y la sanción. Ya la policía ha hecho su trabajo. El otro, en ese trabajo que ha hecho la policía, yo quiero ratificar mi confianza al 100%, tanto en los investigadores como en nuestros científicos criminalísticos que han hecho los trabajos de laboratorio. Yo quiero ratificar eso categóricamente. No, yo creo que el rol de los peritos y el rol de los especialistas argentinos debe darse como observadores. Ya se hizo hace 2 años también cuando pero no tuvimos vienen una como muestra. observadores, vienen a intervenir en la investigación. Ese es un tema que le corresponde a la Fiscalía y yo quiero reiterar eso, que yo confío completamente en el trabajo de nuestros peritos y de nuestros investigadores. ¿Usted no está de acuerdo con la decisión del fiscal de haberlos puesto a la cabeza de esta Yo le he investigación? dado ya mi criterio al fiscal, pero reitero, aquí lo que nos interesa a nosotros es generar certezas a las familias, que las familias tengan esas certezas y que sepan que el Estado, en cuanto al proceso judicial y en cuanto a la investigación policial, no les ha fallado, que no hemos dejado el caso en la impunidad. Y por otra parte, creo que también es clave que la sociedad ecuatoriana conozca que ya quien comete un crimen en el país, pues está a pocas horas siempre de ser descubierto y aprendido de acuerdo al debido proceso y a la Constitución. Eso lo estamos demostrando con la información solamente del 2015. En cuanto al 2016, ya se han resuelto el 60.5% de casos de homicidios y asesinatos. Esto refleja, en realidad, que hay una policía que está operando dentro de otra lógica, con herramientas, laboratorios criminalísticos, con elementos tecnológicos que le permiten efectivamente que los ecuatorianos y ecuatorianas tengan, reitero, certezas cuando esto sucede. Y en el La caso... familia pidió que no se hagan aquí las pruebas de ADN, sino se las hagan en Argentina. ¿No valdría hacerlas paralelamente, o sea, hacerlas en Ecuador también y allá? Mire, yo creo que lo fundamental aquí es darle todas las certezas a la familia, ¿sí? Nosotros entendemos ese dolor. Pero no, esas certezas no estarían también el buscar, querer darle, obviamente, a la familia que se siente que está pasando por un momento tan duro y es entendible las críticas, los cuestionamientos que hacen en su situación, pero no se les estaría dando demasiada apertura. El otro día veía imágenes yo de cómo la madre de una de las chicas entraba al lugar de la escena del crimen y cogía cosas y pruebas. ¿Eso no es alterar una escena del crimen? Mire, nosotros comprendemos el dolor que tienen las familias. Eso... Y nosotros respetamos el dolor que tienen las familias, pero nosotros también les pedimos a las familias, y hemos conversado con ellas, que hay que ser muy respetuosos también del propio país y del Estado que ha generado todas estas facilidades. Yo quiero reiterar ese apoyo a nuestros investigadores, a nuestros policías criminalísticos que han hecho todo este trabajo forense, todo este trabajo en el campo también de levantamiento de evidencias, y también a los oficiales investigadores que han hecho un extraordinario trabajo desde nuestra perspectiva. Lo que ahora necesitamos es que el proceso continúe, ¿no es cierto?, y esas certezas se conviertan ya dentro del proceso judicial en un juzgamiento y en una sanción a quienes son los responsables de esta tragedia. Ahora, ministro, quisiera que vayamos a ver qué dice la comunidad respecto al tema, porque una de las plataformas justamente de información que se utilizó para difundirlo, incluso internacionalmente, a este tema del asesinato de las 2 jóvenes argentinas, pues fue las redes sociales. Veamos qué nos dice la gente a través del Twitter. 8 de la mañana con 16 minutos a través de nuestra cuenta de Twitter, @24Horas nos han enviado estos mensajes. Miguel Bustamante dice: tengo 35 años, desde los 18 es clásico y todos sabemos lo que pasa en Montañita, más allá de la delincuencia. Ahí están los mensajes de nuestros televidentes, 8 de la mañana 16 minutos. Vamos con el siguiente tuit. Alexandra Córdoba, madre de David Romo, cabe destacar, 1025 días de la desaparición de David Romo y aún faltan diligencias por hacerse. ¿Cuándo habrá resultado de las investigaciones? Ahí está el tuit de Alexandra Córdoba, madre del joven desaparecido David Romo. Vamos con otro de los mensajes. Randolph dice: la Policía Nacional hace un buen trabajo, pero la justicia se duerme. En Tulcán del Cico de la cárcel encontraron celular, no hay sanción. No, a ver si ponemos un poquito mejor de redacción en los mensajes, por favor, para poder entender correctamente lo que nos quieren contar. 8 de la mañana, 17 minutos, vamos con el siguiente tuit. Javier Navas, porque los familiares argentinos dudan que sean los cuerpos de las chicas, dice
este tuitero. Vamos con el siguiente mensaje, por favor. Tenemos bastantes tweets esta mañana de igual manera. Alejandro Ortega: las personas satanizan un caso aislado simplemente porque son extranjeras. Si mujeres ecuatorianas matan a diario y nadie hace nada. Es la opinión de nuestros amigos tuiteros en este lunes, inicio de semana. Vamos con el siguiente mensaje. Fabián Llanes: en Montañita existe delito de portar o consumir drogas. Según último cambio de cantidad de las personas deben portar, dice Fabián Llanes en su mensaje. Vamos con el siguiente tuit, por favor, a ver si podemos leer la mayor cantidad de mensajes que nos han enviado esta mañana. Gabriela Guerra dice: es insólito los femicidios en el país, más concienciación desde las escuelas, campañas antiviolencia. Vamos con el siguiente tuit, por favor. Ahí está el mensaje de Lady Yasmín: queremos que de la misma manera se deje ver a los responsables de la muerte de Fausto Valdivieso y General Gabela, que aún no sabemos. Algunos casos también aquí en el país. Vamos con otro mensaje, por favor. A ver si podemos. Estos son algunos de los mensajes que nos han enviado. Por cuestiones de tiempo, vamos a seguir compartiendo en nuestras redes sociales. Seguimos con la entrevista con el ministro del Interior. Así es, Jorge, muchísimas gracias por la información que nos llega desde las redes sociales, y hay algunos temas que podemos sacar de ahí. Uno de esos es: hace pocos días también se hizo una marcha por parte de los familiares de las personas desaparecidas en el Ecuador. Ellos exigían la misma celeridad en los casos y también esa apertura hacia la información. Hablaba la madre de David Romo, quien muchas veces nos ha comentado a la prensa que no le dan ese acceso que ella necesita a la información para saber cómo avanza el caso de su hijo. Mira, Gisela, para nosotros y para el presidente, la política de seguridad ciudadana atraviesa esta línea tan delicada que es la de las personas desaparecidas. Antes, antes de nuestro gobierno, la desaparición de personas se trataba como un tema administrativo, es decir, sin mayor importancia. Ahora resulta ser que incluso está en el Código Penal, Código Integral Penal, que cuando desaparece una persona y se pone la denuncia, esa denuncia no puede caducar, no puede prescribir, sino hasta cuando se conozca el paradero de la persona, las razones por las que desapareció esa persona y eventualmente los responsables de la desaparición de esa persona. Entonces ha cambiado radicalmente la situación de las desapariciones de personas también en el país. Solamente por mencionarle también los datos del año 2015. Se han resuelto el 94% de las desapariciones o la situación de personas extraviadas. De ese 94% de personas que en su gran mayoría desaparecen de manera o se van de sus hogares de manera voluntaria, se ha encontrado con vida al 97%, al 97%. Es decir, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida en su estructura definitivamente está dando resultados importantes en estos que son delitos sumamente graves. Yo diría el más grave que puede tener la humanidad o el ser humano como tal, que es la muerte. Y peor cuando se trata de una muerte violenta. En esa lógica, definitivamente yo creo que hemos entrado y con la disminución que tenemos, solamente si podríamos señalar este cuadro. No han aumentado las muertes violentas. No, vamos, este cuadro más bien nos va, este cuadro de aquí, ¿no? nos va a mostrar específicamente a ver si lo podemos poner en pantalla. Qué es lo que está sucediendo. ¿Y cuánto ha disminuido? Este cuadro que tenemos nosotros aquí nos muestra las muertes violentas desde el año 2000, ¿no? Desde el año 2000, ¿no? Aquí vemos cómo las muertes violentas desde el año 2000, y si vemos desde el año 84 es igual. Tiene un incremento se comienza en la mitad y vuelve a bajar. Y aquí, desde el año 2000, desde el año 2010, comienzan a disminuir de manera importantísima. Ya en el año 2014 y en el año 2015, nosotros podemos ver cómo efectivamente las muertes violentas por año son menores en valor absoluto a la de los últimos 15 años. Y la tasa, pasamos de tener una tasa de casi 20 casos por 100.000 habitantes en el año 2009 a tener una tasa de 6. Entonces, esto lo cierto es que estos casos sí exacerban ese sentimiento de inseguridad. Pero sí es importante que la ciudadanía conozca que, por ejemplo, en cuanto a casos de sicariato, los casos de sicariato prácticamente han desaparecido del país, ¿no? En esa lógica, justamente, esto tiene que ver mucho con informes que se han comenzado a dar alrededor del país, en otros estados, alrededor de toda la lucha que hemos emprendido contra el tema antinarcóticos. Entonces, el tema es integral. No solamente podemos ver el tema de las muertes violentas, y la actuación de la policía, aquí tenemos que ver la prohibición de porte de armas como
como también ha coadyuvado en esta perspectiva, el tema de la inserción escolar, cómo ha apoyado y cómo ha coadyuvado en esta misma... Intrafamiliar. El tema, sí, y obviamente en el propio tema de la violencia intrafamiliar y la violencia de género, vamos, en cualquier momento, podemos revisar los datos y vamos también a demostrar cómo los femicidios desde el año 2012 al año 2015 también tienen una disminución. Las muertes violentas en su conjunto por homicidios y asesinatos están disminuyendo en el país. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Llegar al año 2017 con una tasa de 5 casos por 100.000 habitantes. ¿Esto qué quiere decir? En comparación a América Latina es muy baja. No, en comparación a América Latina vamos a estar en el primer lugar. Este momento ya solamente Chile está por debajo del Ecuador en cuanto a muertes violentas. Entonces, ¿esto qué refleja? Esto, reitero, refleja que no solamente hay acciones aisladas por parte de nuestra policía, del Ministerio del Interior, sino que hay política pública alrededor de la violencia criminal y esto sí nos está dando resultados. Ahora, ministro, yo sí quisiera que aclaremos lo que nos decía un tuit, que al parecer hay duda de los familiares de que los cuerpos encontrados sean los de las dos jóvenes, pero entiendo que hay huellas dactilares que prueban que sí lo son. Sí, mira, yo en esto nuevamente quiero ser muy respetuoso, muy solidario, muy consecuente con las dos familias, ¿no? Solamente cuando uno vive la tragedia de la pérdida de un hermano, de un padre, de una madre, de una esposa, y peor de un hijo, de una hija, y peor cuando es de manera violenta. Muerte violenta, por homicidio y asesinato, obviamente solamente uno ahí puede sentir ese estado de desesperación que comienza con un estado de negación. Por eso nosotros queremos darle certezas a la familia también. Por eso es la presencia de los peritos argentinos acá, que hemos solicitado que el señor fiscal general autorice su presencia como observadores, para que la familia tenga todas las certezas, para que la familia sepa que el Estado ecuatoriano, en cuanto a la justicia y a la investigación policial, no les falló. Ministro, se nos acaba el tiempo, pero sí quisiera preguntarle sobre otro tema totalmente. ¿Será usted el candidato presidencial para el 2017 por Alianza País? Mire, estas son nuestras preocupaciones de fondo, ¿sí? Este momento, a nosotros lo que nos interesa es darle respuestas a los ciudadanos sobre este rol que nos ha correspondido jugar, ¿no es cierto?, en el país en estos últimos años. Primero, hagamos esto, lleguemos a la tasa de 5 casos por 100.000 habitantes, hagamos que los familiares de Marina, de María José, estén tranquilos de que el Estado ecuatoriano no les falló. Y por supuesto del resto de personas que tienen familiares que han tenido que vivir estas tragedias de muertes violentas. Ese es nuestro objetivo. Luego de eso veamos cuál es el siguiente paso que tenemos que dar en nuestra vida. Pero este rato, nuestra preocupación como gobierno y como funcionario público de este gobierno es darle respuestas a los ecuatorianos en cuanto a la seguridad ciudadana. Muchísimas gracias, ministro del Interior, José Serrano, por habernos acompañado. Siempre es un gusto tenerlo. Espero pronto de nuevo poder hablar de que logramos esas cifras en el Ecuador. Muchas gracias, Gisela.